Estamos de regreso en Punto y Contrapunto. Hace un par de semanas la UNICEF hizo un llamado a los gobiernos del mundo a dar prioridad a la reapertura de escuelas para evitar que se pierda una generación. Sin embargo, varias partes del mundo han tenido que volver a cerrar las escuelas ante el incremento de contagios de casos nuevos de SARS-CoV-2. Esta mañana el presidente López Obrador dijo que la Secretaría de Educación Pública, la SEP, analiza la posibilidad de regresar en los estados donde el semáforo epidemiológico se mantenga en verde, como Campeche y Chiapas. Pero Jalisco anunció ayer que en enero reinician las clases presenciales. Veamos el contexto. Mientras la Secretaría de Educación Pública anunció que el regreso a clases será hasta que el semáforo epidemiológico esté en verde, Jalisco reabrirá las escuelas en enero próximo. Este miércoles, el gobernador de la entidad, Enrique Alfaro, presentó su plan para que los estudiantes de todos los niveles regresen a clases el 25 de enero de 2021. Las madres y padres de familia que consideren que todavía hay riesgo de salud para sus hijos podrán continuar con clases virtuales. El mandatario estatal asegura que el regreso será bajo estrictos protocolos sanitarios siempre y cuando la pandemia lo permita y no se ponga en riesgo la salud del estudiantado. Para preescolar se plantearon horarios de 3 horas, para primaria la jornada sería de 4 y para secundaria de 6 horas, mientras que para los niveles medio superior y superior las jornadas serán de 5 horas, con clases con un máximo del 50% de la población escolar. Alfaro señaló que los docentes, junto con el personal médico, tendrán prioridad para la aplicación de la vacuna contra el COVID-19. Hace un par de semanas, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia llamó a dar prioridad a la reapertura de escuelas para evitar las repercusiones para los niños de hoy y para las generaciones futuras. En un plan de 6 puntos para proteger a la infancia, apuntó que las niñas y los niños enfrentan a una trifecta de amenazas: la enfermedad, la interrupción de los servicios esenciales y aumento de la pobreza y la desigualdad. Punto y contrapunto. Bueno, segundo tema a discutir esta noche, una evaluación a nivel local. Empiezo contigo, Ora Martín. Recientemente te fuiste a Movimiento Ciudadano y evidentemente este es un gobierno, el de Alfaro, pues del partido del que ahora perteneces, que es Movimiento Ciudadano. Y allá, pues Alfaro ha sido muy crítico del manejo de la pandemia, del manejo por parte de las autoridades de salud federales, pero pues abrió un estadio de fútbol para un encuentro futbolístico con miles de personas. Ahora dice que quieren regresar el 20 de enero a clases. ¿Cómo lo ves? ¿No te parece demasiado riesgoso? Nada más faltaba que fuera una boda en Malinalco también, pero bueno. Lo del estadio creo que fue irresponsable y fue muy mal comunicado, pero ahí sí creo que fue bastante irresponsable la manera en que se abrió el estadio y eso no debería haber pasado. Lo de las escuelas es distinto, es un debate totalmente distinto que se está dando en todo el mundo. No somos el único, bueno, Jalisco no está aislado, o sea, Nueva York abrió escuelas, Francia abrió escuelas, España ha abierto escuelas, todas lo han hecho de manera paulatina. Londres, bueno, el epicentro de la pandemia, Wuhan, lo abrió y han encontrado esquemas híbridos, semipresenciales, etcétera, que han resultado algunos casos exitosos, algunos no, ¿no? Es un gran reto el que se está aventando el gobernador Alfaro. Es inmenso, inmenso porque realmente tiene que seguir todos los protocolos y tiene que cuidar muchísimo de la salud de los docentes, de los padres de la familia y obviamente de los niños, aunque los niños sabemos que el índice de transmisión es muy, muy bajo. Ahora, si todo se sigue conforme a las reglas que se publicaron hoy, ¿no? Porque son 20 cuartillas de reglas, parecería que está bien diseñado el plan, pero insisto, el reto es enorme. Ahora, ¿por qué se está haciendo esto? Porque no solamente se está perdiendo un año de clases, son 2 años de clases, porque la vacuna, si bien nos va a bastar hasta el tercer trimestre del próximo año, y eso sí tiene un daño irreparable en el proceso de aprendizaje pedagógico de los niños. Eso está comprobadísimo, además de todo lo que hemos discutido en este programa, de los males que trae el confinamiento, estrés en la familia, muchas veces maltrato, etcétera. Todos estos males se van acumulando y no es solamente por ese riesgo de contraer la enfermedad, sino todo lo que conlleva. O sea, nos vamos a tardar muchísimo tiempo en darnos cuenta de los estragos que esto dejó como humanidad. Te doy un dato. Hubo un momento en que 850 millones de niños suspendieron clases por 3 meses. ¿Cómo esa generación, cómo va a vivir? ¿Quién sabe? O sea, ¿qué procesos de aprendizaje se pararon? ¿Quién sabe? Es una cosa inédita. Entonces yo creo que sí hay que ponderar aquí muy bien. Ojalá se sigan todos los protocolos y también se haga de manera que se pueda cumplir, que la sociedad también pueda cumplir y no haya abusos.
Coincides con Martín, Alejandro, ya es hablar distinto, digamos, del tema de las escuelas, porque en efecto a los niños y a las niñas no les pega tan fuerte, pero sí pueden ser portadores, digamos, de este virus, luego llevarlo con sus abuelas, con sus abuelos, poner en riesgo a sus familiares. ¿Cómo lo ves? Sí, yo he sido muy crítico de la estrategia, de la posición que ha asumido Alfaro en Jalisco, que oscila del extremo de la represión a la apertura total. Pero me parece, y hay que reconocer que en este caso es un debate que coincido con Martín, es pertinente, que no solamente se está dando en Jalisco y en México, sino en todo el mundo, y que México es de los países que medidas más drásticas de confinamiento a los niños ha establecido. Y citaría a Hans Klusch, que es director regional de la OMS en Europa, que pues dice que los niños no son transmisores principales del virus y que la clausura de las escuelas no es considerada una medida eficaz para el control del COVID. Además, como bien dices, no es un grupo de riesgo. Y efectivamente hay que equilibrar las medidas de confinamiento, que ya fueron muchos meses para los niños. Imagínense a esa edad, entre los 5 y los niños y adolescentes de 17 años, pues pasar estas etapas de confinamiento con los efectos en la salud mental, emocional y, como bien dice Martín, en el rezago educativo, porque es una generación pues que va a tener un año prácticamente pues con este confinamiento y con estos formatos sui generis que sí van a afectar el desarrollo de estos jóvenes. Entonces me parece que sí es un debate pertinente que puede estar fundamentado en evidencia y efectivamente que hay que voltear a ver qué se ha hecho en otras partes del mundo, las experiencias comparadas, las buenas prácticas, qué ha funcionado, qué no ha funcionado y en función también de cómo vayamos en enero, porque hay que decirlo que tampoco es el mejor momento en este repunte para plantear esto, pero creo que desde una perspectiva epidemiológica, científica, técnica, pero que también piense en el bienestar de las niñas, niños y adolescentes, se tome una decisión. Por lo pronto, qué bueno que ya se abrió este debate en el país, creo que era necesario. Bien. Ana, ¿cómo ves esta medida? ¿Coincides o no con ambos? Creo que los dos tienen una postura bastante moderada y digamos que llamando a que haya un poco más de investigación y de debate en torno a si deben o no reabrirse las escuelas. Aunque, por cierto, ciudades como Nueva York reabrieron y volvieron a cerrar, ¿eh? Y Francia también. Sí, es algo de lo que quería mencionar. Yo creo que está bien, o sea, es una medida necesaria. Yo a mediados de la pandemia fui muy dura y dije para nada que las escuelas regresen porque algunos otros gobernadores ya lo habían planteado. Sin embargo, ya cuando estamos en diciembre y cuando ya observamos los números de deserción, creo que sí nos tenemos que poner a cuestionar si realmente no es algo que por lo menos, como bien señalas, tenemos que intentar y empezarnos a abrir a la posibilidad y sobre todo cuando Jalisco en este momento, cuando aquella entidad está en naranja. El tema de la deserción es que 2.525.330 alumnos de preescolar, primaria y secundaria desertaron de la escuela y 305.081 universitarios también dejaron de estudiar y esto es porque la mayoría, por lo menos todos estos millones de los que estoy mencionando y estos miles no tenían acceso a internet o tenían condiciones no propicias en sus hogares para seguir estudiando y eso lo convirtió en algo muy difícil. De acuerdo, y también creo que esta es una gran oportunidad para que se ponga en el debate público el tema de las condiciones de los planteles educativos, porque de acuerdo a México Evalúa, el 20% de las escuelas no tienen agua. Y esto ocurre en todo el país. Entonces me parece que en este momento, de lugar de estar destinando dinero al tema del avión presidencial y sus cachitos, al Tren Maya o a Dos Bocas, creo que el presidente podría destinar una gran partida de esos proyectos faraónicos inútiles a ponerle agua a este 20% de los planteles educativos que en el país puede que empiecen a regresar a clases, pero no van a tener acceso para poder lavarse las manos. Entonces eso creo que es algo muy pertinente. Además, también de acuerdo a cifras de la CENTE, también señalan que 3 de cada 10 docentes no tienen acceso a internet. Y solo el 52% de todos los docentes que están inscritos en la CENTE han tenido apoyo de autoridades de la SEP. Es decir, es tal el universo de docentes en el país que pues también seguramente la SEP no se ha dado abasto. O quizá los protocolos que están siguiendo de seguimiento día con día, tanto a alumnos como a profesores, no ha sido el suficiente. Entonces sé que estamos ante una pandemia y ante un escenario pues que nadie había vivido, pero el tema es que las escuelas y sobre todo nuestro país con los niveles
niveles de deserción que estoy hablando, no, me parece que ya no podemos pues seguir con los planteles cerrados. Sobre todo, entonces, solo llamar a que los estados que sigan en semáforo rojo o muy cerca del rojo, como la Ciudad de México, o sobre todo aquellos planteles donde no haya agua, que no regresen, que sí se mantengan las clases a distancia, pero que en los demás que sí haya condiciones, pues que se pueda ir avanzando gradualmente. Entonces creo que es un gran momento para hablar de las condiciones de las escuelas en México. Veloz, ¿cómo lo ves? ¿Una irresponsabilidad o un debate que debe darse y un regreso que tiene que darse ya a partir del 20 de enero como quiere el gobernador Alfaro? A ver, el problema de Alfaro es que no se caracteriza por hacer las cosas bien, y Martín ponía sobre la mesa que se tiene que hacer muy bien. Pues no creo que lo haga el gobierno de Alfaro, porque no lo ha hecho así con muchos otros temas, no solamente con ese. Tan es así que su interés no es la discusión de este tema a nivel nacional, con una estrategia nacional en la que tenga que ver también la Secretaría de Educación Pública, que plantea este escenario en un momento en el que los contagios no están... no son menores en Jalisco. Eso quiere decir que no lo está bien pensado, que lo está pensando en un momento complicado. Yo creo que es un debate, evidentemente, y me sumo a lo que decían los compañeros y las compañeras de la mesa, que tendría que darse pensando en el próximo periodo escolar. Yo creo que ahora no es el momento. Ahora también es pensar hasta dónde vamos a dar el debate en lo local. Yo no creo que es un momento para dar el debate en lo local y dejar que cada estado tome las medidas que tiene sobre la educación, como vayan pensándolo, porque entonces Chiapas ya tendría todas las escuelas abiertas, está casi en semáforo verde, si no es que esté en verde, y es de los estados con menos contagios en este momento. Chiapas y Campeche son los únicos dos estados en verde. Campeche, a mí no me parece que sea una decisión de los gobernadores abrir escuela a conveniencia cuando se les antoje, porque así va su estrategia de 40 tomos en los que dicen que si llevan a cabo estas medidas se van a regularizar las cosas. A mí no me lo parece. No me parece que sea Alfaro quien para poner esto sobre la mesa, tampoco es que sea un técnico reconocido en temas de educación, pero esperemos que el próximo periodo escolar esté mejor los estados, y los estados que estén en verde o cerca de estar en verde, pues puedan dar esta discusión a la mano del gobierno federal, porque la educación es un tema federal. Bien. Martín, me dijo el productor también que habías levantado la mano, y después Ana. Sí, a ver, nada más para aclarar, Estefanía, pues que hubo una reforma en 1992 en la cual se descentralizó el sistema educativo, y por eso los gobiernos estatales pueden decidir qué hacer en materia educativa. Eso nada más. Luego, a ver, lo de Alfaro, él dice que el 11 de enero se tiene que evaluar si se regresa a clases. No está diciendo que se abre automáticamente, sino que va a haber una evaluación previa. Entonces, a ver qué dicta esa evaluación previa, porque lo que decía Alejandro tiene razón. O sea, dijo, después de que pase el más frío, pues tenemos que evaluar exactamente cómo estamos, ¿no? Y además hay muchísimas otras cosas que va a hacer, pruebas, etcétera. Y lo tercero es que esta pandemia, otra vez en materia de educación, le pegó a los más pobres. O sea, otra vez es la desigualdad, porque aquí nuestros vecinos, Genaro, tienen colegios clandestinos, donde dejan a sus chamacos, a sus niños y niñas 6 o 7 horas. Entonces, ellos sí pueden pagar esos colegios clandestinos, mientras todos los demás no. Entonces, eso también tiene que entrar en la ecuación. Bien. Y Ana, finalmente. Sí, recordarle, Estefanía, que al final el que se ha cansado de decirlo en la nocturnera, como él mismo lo dice, es Hugo López-Gatell. Hugo López-Gatell dijo que son los gobernadores las autoridades estatales para determinar las acciones en favor o para poder contener la pandemia. Entonces, si un gobernador está diciendo y viendo sus números y midiendo y, pues no sé, presentando proyectos como para poder avanzar en beneficio de sus habitantes, creo que no tenemos que ser tan rígidos como regularmente somos, y entonces apostar porque probablemente esto sea algo bueno y benéfico, pero esperemos, como ha dicho Martín, a ver cómo están los números en enero, porque al final la autoridad sanitaria, como lo ha dicho Gatell, es Alfaro, allá en Jalisco. Bien. Pues bueno, vamos a una pausa, y al regresar vamos a hablar de otro tema completamente distinto. El gobierno de México dio por terminado el contrato con la empresa Braskem e Idesa, conocida más como Etileno 21. El presidente López Obrador dijo que el contrato era leonino perjudicial para Pemex y para la hacienda pública. Vamos avanzando en el combate a la corrupción, o habrá sanciones para el gobierno mexicano. El presidente dijo que no las va a haber. Regresamos con este tema punto y contrapunto. No te vayas.